Vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex, y José García de Vinuesa, socio en AGBC Wealth and Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás? Pues Alejandro, la semana pasada tuvimos reuniones de dos bancos centrales de economías desarrolladas muy relevantes para el mercado. ¿Qué puntos destacarías de estos encuentros? Bueno, sí, efectivamente, tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo anunciaron sus decisiones de política monetaria el jueves pasado. Y si bien los participantes del mercado no esperábamos cambios en las tasas de interés de referencia en ninguna de estas dos reuniones, yo creo que lo más destacable son los datos económicos publicados la semana pasada. Primero, el PIB de Reino Unido creció 0.6% en el segundo trimestre de 2018. Este es su ritmo más rápido en casi un año, impulsado principalmente por la recuperación de la producción de la construcción y también un clima más cálido que dio un empujón a las ventas minoristas y al sector de servicios. Y algo sumamente relevante es que la tasa de desempleo se mantuvo en 4%. Este es un mínimo de 43 años, mientras que los salarios se aceleraron durante el verano con un incremento anual del 2.9%. Ahora, recordemos que un mercado laboral fuerte fue lo que impulsó al Banco Central de Inglaterra a aumentar sus tasas de interés en 25 puntos base el mes pasado. Es el nivel más alto desde 2009. Y un mercado laboral fuerte, aunado a una productividad moderada, significa que incluso un aumento salarial modesto podría incrementar la inflación a medida que las empresas van elevando sus precios para proteger sus márgenes. Ahora, en este sentido, el Banco Central de Inglaterra en su última junta aumentó su estimado de crecimiento para la economía en el tercer trimestre de este año de 0.4% a 0.5%. Y destacó también el reciente fortalecimiento del salario, lo que hace mantener de alguna manera el rumbo de futuros incrementos graduales en sus tasas de interés, precisamente para contener las presiones inflacionarias. Ahora, sin embargo, también se mencionó que el mayor reto que hay para la economía sigue siendo Brexit, con los economistas advirtiendo que si no se llega a un acuerdo con la Unión Europea, se podría generar un impacto en la inversión, en el gasto del consumidor, y esto sí podría desviar el rumbo de la política monetaria en adelante. El gobierno se encuentra actualmente trabajando en planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea, y el gobernador del Banco Central, Mark Carney, extendió su término hasta principios de 2020, principalmente para ayudar a guiar la economía durante esta transición. Y por otro lado, la reunión del Banco Central Europeo, sin cambios, sigue siendo la decisión de los miembros respecto a las tasas de interés. Y lo que mencionan es que se mantendrán en estos niveles mínimos históricos al menos hasta el verano de 2019. De igual forma, confirmaron que reducirán la compra de bonos de su programa de QE a la mitad para el mes de octubre y anticiparon que termine probablemente para finales de 2018. Siempre y cuando los datos económicos publicados durante los próximos meses confirmen estas perspectivas de que la inflación en el mediano plazo va a estar en niveles. En resumidas cuentas, los bancos centrales siguen muy activos, Susana, y la expectativa de sus decisiones de política monetaria continuarán moviendo a los mercados, sin duda, a nivel mundial en adelante. Claro, y precisamente, José, en este ambiente de incertidumbre y volatilidad, ¿qué tipo de empresas les han llamado la atención? Hola, Susana. Pues sí, fíjate que Credit Suisse realizó un estudio de un universo de 1.000 empresas familiares públicas que operan en diferentes sectores y regiones del mundo desde 2006. Es decir, compañías donde los familiares o fundadores son dueños de al menos 20% de las acciones o bien poseen como mínimo dicho porcentaje de los derechos a voto. La idea es entender si han tenido un mejor rendimiento que sus pares y cuáles han sido los motores de su desempeño. Como se muestra en la gráfica en pantalla, este conjunto de empresas ha representado un desempeño superior al de las emisoras que no comparten dicha característica. Además, me parece importante resaltar que este factor generador de alfa lo podemos encontrar en diferentes mercados. Por ejemplo, para darnos una idea, en Europa, que tiene un promedio, las empresas familiares tuvieron un rendimiento de cerca de 5 puntos porcentuales por año mayor que las no familiares. En Japón la diferencia es mayor, alrededor de 7 puntos. Y en Estados Unidos, poco más de 2 puntos. De acuerdo con este estudio, si bien el tamaño de la participación accionaria de los socios fundadores no tiene una correlación significativa con el comportamiento superior del precio, la de la compañía sí parece tener un peso importante. Es decir, empresas propiedad de la primera o segunda generación suelen tener mejores rendimientos que aquellas que son
significativamente más viejas. Me parece que esto es muy intuitivo. Las empresas con más años en el mercado, por definición, están en sectores maduros y, por lo tanto, presentan tasas de crecimiento menores que las empresas más jóvenes que se encuentran en nichos disruptivos, como puede ser el tecnológico. Okay. Por otra parte, las empresas familiares de pequeña capitalización bursátil han tenido un mayor rendimiento que las grandes. Es natural preguntarse cuál puede ser la razón de este desempeño superior. A pesar de que no es tan fácil establecer las relaciones de causalidad, de manera general sí te puedo decir que una mayor inversión en rubros como la investigación y desarrollo y en bienes de capital, así como menos flujos de efectivo destinados al pago de dividendos y a recompras de acciones, son algunos factores que tienen en común muchas de las empresas familiares. Y también son firmas que tienen tasas de crecimiento en ventas mayores que sus pares del mismo sector, como se muestra en la siguiente gráfica. Esto nos parece muy interesante, pues esta característica además se puede notar en diferentes geografías. Adicionalmente, las empresas familiares suelen tener mejores márgenes operativos, como se muestra en esta siguiente gráfica, balances más sanos, con razones de apalancamiento menores y, de manera destacada, generación de retornos de la inversión en flujo de efectivo más atractivos. Esto último porque pueden disponer de montos más significativos para la reinversión en proyectos productivos. Bien, pues Alejandro, con base en las reuniones que platicábamos de bancos centrales, ¿cuál es el estado macroeconómico actual de las principales economías desarrolladas? Bueno, yo diría que 10 años después de la crisis financiera, la economía mundial se está empezando a mover lentamente hacia la normalidad. Sin embargo, hay un reto y es que actualmente existe una divergencia importante entre las políticas monetarias. Esto debido a que las economías desarrolladas están prestando muy poca atención a esta coordinación de políticas y se podría decir que es una consecuencia inevitable de la independencia que tienen los bancos centrales, que a final de cuentas siguen sus mandatos puramente internos, excepto en tiempos de crisis. Entonces, como resultado de estas políticas monetarias globales, han alcanzado ya una divergencia que no habíamos visto antes y que posiblemente seguirán acelerándose con la Reserva Federal de Estados Unidos aumentando su tasa de interés probablemente 1 o 2 veces más este año y hasta 4 probables para el próximo año. Mientras tanto, Europa y Japón probablemente tarden un poco más de tiempo en aumentar sus tasas de referencia porque siguen en búsqueda de impulsar la economía por periodos más extendidos, ¿no? Esta divergencia entre bancos centrales es bien importante porque, hay muchas razones. Una de las más relevantes es que representa una oportunidad para algunos inversionistas que lo que buscan es rendimiento de carry, sin tener que incurrir en el riesgo de invertir en países emergentes. Y por dar un ejemplo, el spread que hay entre la tasa de rendimiento del bono a 2 años de Estados Unidos y el bono de 2 años de Alemania ha aumentado alrededor de 300 puntos base. Esto equivale a un incremento más o menos del 2000% en los últimos 5 años. El principal efecto de este trade es una apreciación del dólar, como consecuencia una mayor presión sobre las monedas de mercados emergentes y como ya lo hemos platicado en programas anteriores, estos mercados emergentes se han visto presionados de manera importante en estos últimos meses y parece que esta tendencia se mantendrá en adelante. Bien, pues finalmente, José, me imagino que las empresas familiares o propiedad de los socios fundadores de las que nos comentabas tampoco son inmunes a periodos de volatilidad. ¿Qué nos dices al respecto? Desde luego, Susana, este estudio que te comentaba identificaron 5 periodos desde 2006 durante los cuales las compañías de la muestra tuvieron un menor desempeño versus índices de referencia como el S&P o el índice global MSCI, los cuales mostramos ahora en la gráfica. Como se muestra en la siguiente gráfica, no parece existir una relación fuerte y consistente entre las condiciones macroeconómicas o incluso el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados, con el rendimiento relativo de dichos grupos de empresas. No obstante, sí existe una relación direccionalmente negativa entre el desempeño de las empresas familiares y 2 variables, la tasa del bono de 10 años y el índice manufacturero de Estados Unidos. Esto nos sugiere que en un entorno económico positivo, los inversionistas podrían favorecer la compra de acciones de empresas no familiares, debido a que las que sí lo son pueden ser percibidas como una administración más conservadora, principalmente con características más defensivas. Y de hecho, en la primera mitad de este año, la muestra de las empresas familiares tuvo un desempeño de 3 puntos porcentuales menos que el resto de empresas en el estudio. Y como conclusión, a pesar de episodios como la crisis financiera del 2008,
La resiliencia que presentan el conjunto de empresas del que estamos hablando se puede ver precisamente al enfoque estratégico de largo plazo que suelen tener sus fundadores. De este modo, las decisiones en estas firmas pueden estar menos presionadas por otros accionistas temporales, turistas podríamos llamarlos, quienes podrían reclamar incentivos como un programa de recompra de acciones o el pago de dividendos, en lugar de preferir la disposición de los flujos de efectivo para iniciativas relacionadas con el crecimiento de las ventas o el fortalecimiento del balance. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex, y José García de Vinuesa, socio en GBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas